¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días, Lice. profe. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de registrar siempre la asistencia al momento de ingresar, ¿no? Adicional, no nos olvidemos, por favor, de seguirnos cuidando bastante, porque el clima básicamente en Quito está haciendo mucho frío, ¿no? Y obviamente tenemos que tener las precauciones del caso. Adicional, por favor, no nos olvidemos de seguir trabajando en el portafolio, las actividades de la plataforma, los documentos al día para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la interrogante, ¿no? ¿Cuántas personas hay en el mundo? Si bien es cierto, nosotros al día de hoy podemos determinar que desde el aparecimiento del ser humano, generalmente la población con el pasar del tiempo ha ido incrementándose, ¿no? Pero sin embargo, fueron apareciendo enfermedades, luchas, conflictos, guerras, y lo cual básicamente no ha permitido que la población crezca directamente, bastante equiparada directamente en los años, ¿no? Y recordemos que los fenómenos naturales también, obviamente, han puesto de su parte para que la población en su momento no siga en constante crecimiento, ¿no? Muy bien. La población mundial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Karen? La población mundial. Ahora nacen en el mundo 267 niños y mueren 107 personas por minuto. De ellos son 26 nacimientos y 23 muertes por minuto en los países desarrollados y 241 nacimientos y 84 muertes por minuto en los países pobres. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en el planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible. Según cálculos de las Naciones Unidas, a mediados del 2015, la población del mundo era 7,35 millardos, es decir, 7,350 millones de personas. Al inicio de nuestra era, es decir, hace 2015 años, se estima que la humanidad comprendía aproximadamente 250 millones, es decir, un cuarto de millardo de personas. El primer millar lo alcanzó en los años de 1800, el segundo 127 años más tarde, y después cada millardo adicional se presentó en periodos de tiempo más y más cortos, el tercero en 1960, el cuarto en 1974, el quinto en 1987, el sexto en 1999 y el séptimo en 2011. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, miren, básicamente hace una reverencia, ¿no? 267 niños y mueran 107 personas por minuto, ¿no? De ellos, 26 nacimientos y 23 muertes por minuto en los países más desarrollados. Entonces, miren, generalmente aquí podemos determinar que el nacimiento, conjuntamente con las muertes, siempre van directamente desarrolladas por el tema del tiempo, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, esto ha permitido que la población básicamente no tenga un crecimiento bastante acelerado, sino que básicamente puedan tener lo que es una casi igualdad en el tema de supervivencia, ¿no? Aquí también podemos hablar que la población básicamente actual, hablando de los años 2015, estaba en los 7.350 millones, perdón, de personas, pero básicamente no haciendo recuento acerca de la enfermedad del COVID, ¿no? Como ustedes saben, en el 2015 básicamente no teníamos lo que son enfermedades fuertes, pero obviamente con el pasar de los años aparecieron, ¿no? En el caso del COVID, se menciona que antes del 2019 la población mundial estaba cerca de los 7 billones, ya, billones de habitantes en todo el planeta. Sin embargo, con el aparecimiento del COVID, obviamente, pues eso diezmó a la población y obviamente, pues disminuyó directamente el porcentaje, ¿no? Si bien es cierto acá, también podemos determinar que en los años de 1800
127 años más tarde se hizo lo que es un recuento de la población. Después se lo hizo en los años de 1960, 1974, 1999 y el séptimo fue en el 2011, ¿no? Que básicamente lo hacemos para determinar el crecimiento de la población en general, ¿no? En el mundo también, por países, por territorios, y sobre todo hablamos de la natalidad y la mortalidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos directamente de que en el mundo, en este mismo momento, están naciendo 267 niños y por minuto mueren 107 personas en el mundo, ¿no? Entonces, miren, básicamente podemos determinar que tanto la población que nace como la población que muere directamente están determinados, ¿no? En la mayoría de los países en el mundo, tanto en los desarrollados como obviamente los países pobres, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar directamente de la natalidad y la mortalidad, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Vilma? Por favor. Natalidad y mortalidad. Las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes. Los niveles de natalidad y los de mortalidad, el número promedio de personas que nacen en un lugar y tiempo determinados y que incrementa la población existente, se llama natalidad. El número de personas que mueren en un lugar y tiempo determinados y que disminuye la población existente se llama mortalidad. Bien, muchísimas gracias, señorita. Parece que se nos fue el internet. Bien, si hablamos directamente de estas dos formas en las cuales podemos determinar, ¿no? El nacimiento y en este caso el fallecimiento de las personas. Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que el nacimiento está siempre más acelerado que las personas que fallecen. Sin embargo, con el aparecimiento del COVID, básicamente se estableció que las personas que fallecían obviamente estaban en una tasa más elevada de las personas que nacían, ¿no? Por ejemplo, acá, si logramos directamente determinar estas imágenes, ¿no? El día de hoy, hablando un poquito de nosotros los ecuatorianos, ¿no? Nuestra población, básicamente, a los años del 2010 estaba cerca de los 10 millones o 12 millones de habitantes. Sin embargo, con el pasar del tiempo, al día de hoy, nuestra población está cerca de los 18 millones de habitantes. Entonces, es decir, que nuestra población básicamente tuvo un crecimiento bastante acelerado. Pero recordemos que el COVID directamente apareció y eventualmente diezmó a la población, ¿no? Bien, si bien es cierto, siempre se manejan con estos dos factores, tanto el primer factor de nacimiento como los factores de fallecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, nosotros, ¿cuántos años más o menos podemos vivir? Tenemos un nivel promedio de 80 años o 75. Excelente, muy bien. Entonces, básicamente tenemos un promedio de 70, 80 años, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, es obviamente pues por características en el caso de la alimentación, del medio ambiente, eso ha permitido que en el mejor de los casos podamos llegar a vivir a esa edad, ¿no? Y obviamente hay excepciones que pueden llegar a vivir más de los 80, 90, inclusive 100 años, ¿no? Cosa que eso ya viene a ser algo bastante simbólico. Pero si bien es cierto, nosotros siempre logramos determinar, ¿no? Por el nacimiento de las personas en un sector y también por el fallecimiento directamente de ese sector, ¿no? Y obviamente para verificar cuánto van creciendo directamente la población o cuánto va disminuyendo, ¿no? Muy bien, vamos acá. La transición demográfica. ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita Karen? La transición demográfica hace un poco más de 200 años, es decir, en el siglo, ¿qué siglo es ese, Lice?
El crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lento porque las La altas tasas, 18. ya 18, las tasas de natalidad, es decir, los nacimientos se veían en gran medida anuladas por las altas tasas de mortalidad, es decir, la muerte. Muchos niños morían poco después de nacer. Las pestes mataban a poblaciones enteras. Por eso no aumentaba la población. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, aquí también podemos mencionar una situación importante, ¿no? Si bien es cierto, la transición demográfica nos habla directamente acerca del crecimiento de un lugar, directamente de la población, es decir, hablando por el crecimiento de continentes, por el crecimiento directamente de países. Sin embargo, también nos habla del aparecimiento de las enfermedades. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades han sido fuertes que casi logran erradicar al ser humano? ¿Cuáles serán? Cáncer y las pandemias también. Excelente, pandemias como cuáles. Esta ¿Cómo que cuál? nos estamos pasando, la del COVID, Ya era una, muy bien. ¿Cuál más? El SIDA. fue la del Ya, puede mono. ser. ¿Cuál más? ¿Cuál más será? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de pestes, hablamos de enfermedades fuertes, destacamos algunas, ¿no? El COVID-19, hablamos también de la fiebre amarilla en su momento, hablamos de la peste negra, hablamos del cólera, ¿sí? Hablamos en su momento la viruela, ¿sí? Entonces, miren, hemos tenido desde el aparecimiento del ser humano un montón de enfermedades que básicamente, o pandemias que también se le conoce, que casi directamente elimina a la población en general, ¿no? Si bien es cierto, este tipo de enfermedades mataban a poblaciones enteras, erradicaban básicamente a la mayoría de la población en el mundo, sin embargo, algunas de ellas desaparecieron, otras se encontraron cura, pero obviamente eso permitió directamente a que el crecimiento de la población pues no se dé de la mejor manera, ¿no? Si bien es cierto, en el siglo XVIII, como ustedes pueden verificar, la medicina no era tan avanzada para aquellos años, ¿no? Y obviamente aquellas personas que tenían algún tipo de enfermedad grave fallecía y eso no permitía directamente, pues, que siga teniendo más edad. O inclusive directamente en el tema de los nacimientos, los niños al no tener el cuidado necesario desde el momento que nacen, obviamente pues fallecía, ¿no? Pero todo eso con el pasar de los años fue cambiando, la medicina también fue mejorando y eso permitió básicamente a tratar diferentes enfermedades que en su momento eran letales y obviamente pues permitiendo vivir a los niños y a los adultos directamente lo que es más tiempo, ¿no? Pero en fin, las enfermedades generalmente fueron un motor de bloqueo, por decirlo así, para que la población no siga creciendo, ¿no? ¿Cómo fue el caso del COVID-19? Nosotros básicamente contábamos con una estabilidad, por decirlo así, en el tema de las enfermedades. Sin embargo, al aparecer esta enfermedad, la mayoría de la población pues falleció. Y obviamente pues la población más afectada fue la población de la tercera edad. Sí, entonces miren, básicamente se redujo la población en el mundo y obviamente pues todavía seguimos viendo que existen las secuelas del COVID. Pero en fin, de aquí a 20, 30 años más se prevé que puedan aparecer más enfermedades y obviamente eso detiene el crecimiento de la población en el mundo, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos directamente de la población por continentes, ¿me ayuda por favor la señorita Vilma? Población de los continentes. La población mundial no se halla distribuida uniformemente entre los continentes. En los actuales momentos, el continente más poblado del mundo es el asiático, pues allí se asienta un número de personas, 4.366 millones, superior al resto del mundo. Le sigue en orden descendente África, con 1.113 millones. Europa, 788 millones. América del Norte, 572 millones.
América del Sur, 416 millones. América Central y el Caribe, 48 millones. Y Oceanía, 39 millones. Al inicio de la era cristiana, hace 2000 años, la proporción de las poblaciones continentales habrían sido parecidas. Pero Asia y Europa, es decir, los viejos continentes, han perdido en porcentaje y han ganado los nuevos: África, las Américas y Oceanía. El país más poblado del mundo es actualmente China, que tiene más habitantes, de 1.400 millones, que todo el continente americano o que todo el africano. Los 5 países que le siguen en población son India, con 1.280 millones. Estados Unidos, 325.1 millones. Indonesia, con 255.7 millones. Brasil, con 203.7 millones. Y Pakistán, con 188.1 millones. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, en el año 2100, el país más poblado del mundo sería India, con 1.660 millones, seguida por China, por 1.000 millones. Nigeria, 752 millones. Estados Unidos, 450 millones. Y República Dominicana del Congo, 389 millones. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos determinar, ¿no? Que la población por continentes realmente están distribuidas de diferente manera, ¿no? Aquí hablamos de África, 1.113 millones, Europa, 788 millones, América del Norte, 572 millones, América del Sur, 416 millones, ¿no? Aquí también podemos destacar que América Central y el Caribe están en 48 millones. Oceanía, 39 millones. Y obviamente aquí podemos verificar que los nuevos continentes, obviamente en el caso de decirlo en el tema de la población, es África, América y la Oceanía, ¿no? Que están conjuntamente creciendo con el pasar de los años. Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que actualmente China tiene más habitantes en todo el mundo. En el caso de, por decirlo así, ¿no? En el caso de su territorio, 1.400 millones, que todo el continente americano, y más que todo el continente africano, ¿no? Aquí podemos verificar que los países que le siguen es la India con 1.280 millones, Estados Unidos con 325.1 millones, Indonesia 255 millones, Brasil 203 y Pakistán 188 millones, ¿no? Si bien es cierto, aquí generalmente se menciona que las proyecciones de aquí a 2100 mencionan que la India obviamente crecería hasta los años 1.660 millones y directamente después sería China, Nigeria, Estados Unidos y obviamente la República del Congo. A ver, ahora la pregunta sería, ¿por qué básicamente el continente africano tiene la mayor población si hablamos en el tema de los continentes? ¿Por qué será? A Creo pesar que de que es también, un continente muy pobre. ¿Por qué será? creo que también está basado en la pobreza, al no haber, al existir bastante falta de recursos. No existen, qué sé yo, por decir, bastante atención por parte del Ministerio de Salud como prevención para tener mucha natalidad. Entonces, como no hay esa prevención, existe muchísima más población, pese a que es un país pobre, ¿no? Excelente, muy bien. Si bien es cierto, aquí directamente el continente africano, un continente bastante pobre, y obviamente ellos no tienen los recursos necesarios para directamente el cuidarse, por decirlo así, en el tema de la natalidad. Si bien es cierto, nosotros al día de hoy existen un montón de situaciones para prevenir lo que son los embarazos. Sin embargo, en el continente africano, al no tener los recursos necesarios, obviamente la población, por no decir los jóvenes, no están bien educados, en este caso, para cuidar directamente su tema de reproducción.
Entonces, básicamente, al ser un país pobre, no tener los recursos, obviamente siguen en constante crecimiento la población, ¿no? Si recordamos un poquito, en la mayoría de los continentes, obviamente la salud, el tema familiar, siempre están directamente dirigidos por los materiales y los recursos, en este caso que nosotros podemos llegar a tener. Sin embargo, en la mayoría de los países, obviamente no los tienen. Los hijos básicamente son de 5 a 6 en el caso del continente africano. Hoy en día, básicamente, en la mayoría de personas, hablando directamente por el mundo, ya no veo una opción directamente el matrimonio o el tener hijos, y ese tipo de situaciones disminuye, perdón, lo que es el crecimiento de la población. Ahora, por ejemplo, en el Ecuador, ¿cuántos hijos más o menos nosotros podemos tener para obviamente el tratar de mantenerlos? Básicamente, ¿cuántos serían? Creo que ahora estamos en un promedio de uno, exagerado dos, porque ya la situación económica no está bien en nuestro país, entonces no hay los suficientes recursos como para poder darles una buena educación, una buena alimentación a más niños. Inclusive depende de la situación económica como para ponerse a pensar en cuántos hijos uno tiene que tener, ¿no? Y bueno, pues por eso está la Excelente. prevención. Claro, muy bien, excelente. Entonces, miren, por el tema económico, obviamente, pues nuestra postura entre uno, dos, máximo los hijos, que en la actualidad la mayoría de los jóvenes, la mayoría de las personas aquí en el Ecuador optan por tenerlos, ¿no? 30, 40 años atrás. ¿Cuántos hijos tenían nuestros abuelitos, nuestros padres? Muchísimos. Yo soy bueno, nosotros fuimos seis. Tengo una tía que tuvo 14. Y así, bueno, en muchos hogares se escucha que habían Claro, 6, 8, 10. excelente, muy bien. 6, 8, 10, 14, 16, 21. Entonces, miren, era una tarea bastante difícil, por decirlo así, el tener lo que es un crecimiento o tener los recursos necesarios, ¿no? Para directamente el cuidar a nuestros 16 hijos. Entonces, miren, si bien es cierto, años atrás, obviamente no teníamos los medios de prevención, no teníamos los recursos, y obviamente nuestra economía no era tan mala como la tenemos al día de hoy, ¿no? Entonces, eso permite obviamente que nosotros no podamos proyectarnos directamente con una familia, con los hijos y obviamente con el dinero necesario para poderlos mantener, ¿no? Si bien es cierto, en China básicamente es una superpotencia mundial, ¿ya? Y la otra situación acá es que básicamente ellos sí tienen los recursos necesarios para mantener pues a la cantidad de hijos que ellos deseen. Ahora, de cierta manera, hace unos 3 años salió una normativa en la cual el gobierno chino mantuvo la idea de que solamente podían tener un hijo por pareja dentro de su territorio. Es decir, porque en China existe lo que se llama la sobrepoblación. Es decir, que existen mayor población dentro de su territorio, ¿no? Y en ese sentido, para tratar de evitar que la población siga en constante crecimiento, crearon esta normativa, ¿no? Sin embargo, nosotros, como ustedes mismos lo mencionaron, al día de hoy, básicamente uno o como tope dos, ya se logra tener lo que es hijos dentro de nuestra sociedad por el tema económico. Cosa que en China, obviamente, ellos sí tienen los recursos necesarios, sí tienen el dinero, y obviamente eso ha permitido que la población siga en constante crecimiento, ¿no? Ahora, el segundo país, o por decir el país que tiene mayor población en América del Sur, ¿cuál es? En América del Sur, ¿cuál es el país que tiene la mayor cantidad de población? ¿Cuál? Brasil. Excelente, Brasil. Muy bien. Ahora, ¿me ayuda por favor en la lectura? La señorita Jocelyn, por favor. Muy buenos días. En el 2007, a nivel mundial, la población urbana ya superaba la población rural, pero la proporción es distinta según los continentes. América del Norte es, es el continente más urbanizado, el 81%. África y Asia son los menos urbanizados, del 41%. Los demás continentes tienen mayor población urbana. América Latina el 78%, Europa
el 74% y Oceanía 73%. Si se considera la relación entre países ricos y pobres del mundo, entre términos generales, se podrían establecer que los conjuntos de países desarrollados están poblados ahora por 1.300 millados de habitantes. En cambio, los que están en desarrollo son casi 5 veces más poblados. El 6,1 millados se entienden que está en el primer grupo de países europeos, de América del Norte, Australia, Nuevo Zelanda y Japón. Los del segundo grupo son los restantes del mundo. Pero en lo que se refiere al uso de los recursos del planeta, desproporción es inversa. Los países ricos y desarrollados, que son pocos, concentrados en consumo del 73% de las energías y acumulan un 97% de las riquezas mundial. Puede ampliar tu aprendizaje sobre las características económicas, sociales y laborales de la población mundial en los anexos cartográficos. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces aquí nos habla directamente que las proporciones obviamente no están bien adecuadas, ¿no? Aquí nos habla directamente el sector urbano, el sector rural también, ¿sí? Y sobre todo directamente habla de los países que son ricos y obviamente de los países, en este caso, que están en vías de desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que el desarrollo justamente en los países en el mundo se ha dado básicamente en el continente europeo, ¿no? Y después obviamente aparece el continente de la Oceanía y obviamente después aparece directamente América Latina, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar, ¿no? Que la población básicamente, con un ejemplo, ¿no? Del campo, viajan directamente a las ciudades para cambiar lo que es sus nuevas, en este caso, nuevas formas de vida, tratar de solventar sus necesidades básicas y obviamente tener un mejor salario, ¿no? Entonces aquí podemos verificar que si bien es cierto, existen algunos países que tienen los recursos necesarios, sin embargo, todavía no logran convertirse en potencias mundiales, ¿no? Y es el caso del Ecuador. Si ustedes directamente comparan el Ecuador con alguna otra potencia mundial, la mayoría de las potencias mundiales no cuentan con los climas, los productos y los beneficios que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros directamente no tenemos lo que es una buena administración y eso directamente no ha permitido que nosotros sigamos en constante crecimiento, ¿no? Lo que, en fin, cabe destacar acá que la mayoría de los territorios, en este caso hablando por continentes, existen lo que son países que cuentan con recursos necesarios, que cuentan directamente con ciudades bastante importantes, en donde básicamente existen lo que son empleos y en donde la población del campo empieza a migrar directamente a la ciudad, ¿no? En el caso de aquí del Ecuador, nosotros podemos determinar que las personas del campo viajan más. ¿A qué ciudades generalmente viajan más las personas del campo? Ciudades más grandes que son Quito y Guayaquil. Excelente, muy bien. ¿Cuál más será? Quito, Guayaquil, nos falta una más. ¿Cuál será? Una de Cuenca. las ciudades, excelente, Cuenca, que básicamente tienen Cuenca. bastante desarrollo, ¿no? Entonces, miren, básicamente con el pasar del tiempo, estas ciudades van creciendo en el desarrollo de empresas, en el desarrollo de talleres, y obviamente eso ha permitido que el trabajo básicamente siga desarrollándose y eventualmente pues la población siga directamente trabajando y mejorando pues sus condiciones de vida, ¿no? La población ecuatoriana, me ayuda por favor la señorita Vilma.
La población ecuatoriana. Entre 1800 y hoy, la población del Ecuador solo pasó de 500.000 de habitantes a 16 millones. Es decir, que en 215 años se ha multiplicado al menos 30 veces. Esta última cifra es sorprendente, ya que a nuestro país no han venido grandes migraciones, como a Estados Unidos o Brasil, por ejemplo. Ese fuerte crecimiento de la población ecuatoriana se ha dado en los últimos 30 años, cuando la población ha pasado por una significativa transición demográfica. Recordemos que en 1950 los ecuatorianos no eran más que 3.5 millones y que en 1972 alcanzaron a ser 6.4 millones. Ahora la población ecuatoriana es apenas el 1.16% de la población china y el 0.22% de la población mundial. En el año 2010 el Ecuador tendría unos 24.5 millones, conservando el mismo porcentaje de hoy respecto a la población mundial. 2100, en el año 2100, aquí. Básicamente establece, muchísimas gracias señorita, que nuestra población será de básicamente 25 millones. Por ejemplo, estamos en el 2022. Nuestra población está básicamente en los 17 millones, 18 millones. En 80 años más se prevé que sean 25 millones, siempre y cuando no existan enfermedades, ¿ya? Obviamente que diezmen a la población. Aquí también hay que tomar en cuenta lo que se conoce como los fenómenos de la naturaleza. Recuerden, básicamente existen temblores, existen sismos, existen tsunamis, que en algunos casos, por no decirlo todos, detienen el crecimiento de la población en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un terremoto, obviamente hay personas que fallecen, personas que mueren, y obviamente eso permite básicamente que las estadísticas no puedan crecer, ¿no? Que se detengan y las enfermedades también. Si no tenemos ninguna de estas situaciones, nuestra población podría llegar hasta los 25 millones de habitantes, pero de aquí básicamente en 80 años. Sí, en 80 años. Pero si en 20 años más existe otro tipo de enfermedad, obviamente nuestra población irá pues decreciendo, ¿no? Pero en fin, podemos determinar que el crecimiento y el desarrollo de la población básicamente se ha dado porque nosotros los seres humanos podemos adaptarnos a cualquier situación. Sí, podemos adaptarnos, podemos mejorar directamente algunos productos en base a las máquinas, en base a las empresas y sobre todo permite determinar que el crecimiento de la población va a seguirse dando año con año, ¿no? Y no podemos determinar básicamente cuánto podrá crecer. Lo que sí básicamente lo podemos establecer es que nuestra población generalmente debe adaptarse lo que es a nuestro nuevo ambiente y sobre todo directamente nuestra población tiene que aprender a convivir de la mejor manera, ¿no? El tratar en este caso de solventar nuestras necesidades, el tratar directamente de que toda la población cuente con un trabajo estable y que eso permita directamente mejorar nuestros días y obviamente pues en algún momento ser alguna potencia mundial directamente proyectándonos a futuro, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, profe. Excelente, muy bien. Bien, chicos, no se olviden, por favor, de seguir trabajando nuestro portafolio, de seguir trabajando nuestra plataforma, de tener los documentos, pensiones al día para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel. Sí, de mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Cuídense, profe. Buen día y semana, profe.